Hola, mi nombre es Heidi Nayib González Fonseca y mis compañeros en este grupo son Jesús David Alvarado Gutiérrez, Luisa María San Miguel Otálvarez y Bet Marcela Ortiz Carreño. ¿Cómo se entiende la investigación? Según Mario Tamayo, el hombre de ciencia busca que su conocimiento sea más que el simple ver del hombre de la calle. Por ello, logra con su conocimiento diferentes interpretaciones de la realidad y entre más profundo sea su conocer, más puede lograr modificar dicha realidad. El problema del conocimiento. En el principio, el conocimiento establece una relación, o mejor, una correlación entre dos miembros. Primero, un sujeto que conoce y segundo, un objeto que es conocido. El conocimiento tiene su origen en la curiosidad del hombre por encontrar explicaciones a los objetos y sucesos. De ahí que los pueblos históricamente hayan tratado de encontrar respuestas por medio de diversas conjeturas o formas posibles de explicación, como pudieron ser el mito, la magia, la leyenda, las diversas manifestaciones religiosas y, finalmente, mediante el arte, la ciencia y la tecnología. La naturaleza de la ciencia. ¿Qué busca la ciencia? Según Hirous y Tremblay 2004, explicar las relaciones entre los fenómenos y sus determinantes. Más específicamente, la ciencia se propone en 3 ítems: descubrir, comprender, explicar. Es importante tomar en cuenta que no todo saber humano es ciencia. Por tal razón, para distinguir el conocimiento científico de otros conocimientos, se acude a la formulación de ciertas características básicas que varían según se trate de ciencias sociales o ciencias empíricas. ¿Cómo clasificar las ciencias que trabaja el hombre? Depende del punto de vista. Por ejemplo, si se considera la ausencia o presencia del carácter práctico, se suele hablar de ciencias puras. Por ejemplo, la matemática y la física. Y si hablamos de ciencias aplicadas, es decir, la tecnología en algún campo, como la electrónica, la medicina, por su objeto de estudio, de algún tiempo acá, las ciencias se agruparon en ciencias, matemáticas y ciencias humanas, pero esta clasificación ha venido perdiendo un poco de vigencia, quizás al considerar que toda ciencia es humana por los sujetos que la practican. La investigación en búsqueda del conocimiento. La investigación en general es una actividad cognitiva de indagación sobre los fenómenos, objetos o hechos en el contexto de la vida humana, para de esta manera hallar una respuesta de lo que se esté buscando. Todas las personas de alguna manera investigan la búsqueda de explicaciones de las cosas que lo rodean. Por ejemplo, investiga el padre de familia para encontrar mejores formas de vida para él y para los suyos. Investiga el campesino a fin de mejorar sus cultivos. El médico para acertar en sus diagnósticos. E investiga la policía o el agente judicial para esclarecer posibles actos delictivos y encontrar sus autores. Son muy sabias las palabras de Morin, quien en el 2001 expuso que la semilla de la investigación germina con la curiosidad de los niños, quienes desde muy pequeños quisieran saberlo todo, ya que preguntan, tocan, ensayan, juegan, se imaginan, gozan con lo que descubren y con lo que se les responde. Podemos encontrar en esta diapositiva una lección didáctica sobre la investigación de la vida cotidiana. Fíjense cómo el lector asocia muy bien la idea de investigar con interrogativos como qué, quién, dónde o por qué, cuya función es suscitar la búsqueda de explicaciones. Investigación científica.
Si bien esta manera de entender y aplicar la investigación es aplicable en todos los contextos de la actividad humana, en el fondo es la misma idea que sustenta el concepto que nos interesa aquí, pero desarrollada a otro nivel, el de la ciencia. Todo parece indicar que se puede pensar en algo así como una escala, en la que existen varios niveles de investigación, los cuales van desde el más simple acto de pensar hasta las funciones superiores de la investigación científica. Esto es lo que expone Cerda en el 2000. Se puede decir que la investigación científica es un proceso que busca la producción y comprobación del conocimiento nuevo en cualquiera de los campos de la ciencia mediante la aplicación de unas etapas, de unos pasos, técnicas e instrumentos acordes con el método científico. ¿Cuál es la misión de la investigación científica? ¿Cuáles son sus propósitos? Bueno, Tamayo y Tamayo en 1982 habla de un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Algo que me llamó mucho la atención en el texto es cuando expresan que el motor de la investigación se alimenta de la duda y la curiosidad. La duda despierta y mueve intelectualmente al investigador, hasta el punto de llevarlo a plantearse interrogantes, muchos de los cuales han inquietado a través de la historia los grandes hombres destacados en alguna área del saber. Método científico. Se entiende por método científico como el conjunto de procedimientos racionales y sistemáticos encaminados a hallar la solución a un problema y finalmente verificar o demostrar la verdad de un conocimiento. Charles Peirce plantea la existencia de 4 métodos para llegar al conocimiento. Entre esos está el método de la tenacidad, donde dice que los hombres se aferran a una verdad por la firmeza de su creencia. También está el método de la autoridad, donde dice que permite respaldar un conocimiento aceptando la tradición o una fuente fidedigna. También encontramos el método a priori o de intuición. Este se basa en el ejercicio de la razón espontánea o en la evidencia inmediata, sin verificación. Y ya por último está el método científico, cuya característica esencial es la verificación. Algunas de las características que los tratadistas como Sabino, Bunge, Cerda, entre otros, consideran propias del método científico son: es fáctico, es decir, parte de los hechos de la realidad. Por hecho se entiende a un acontecimiento, un proceso, un fenómeno, un sistema y a un objeto físico. Otra es trasciende los hechos, es decir, traspasa de lo particular y concreto hacia lo conceptual, general y universal. Se atiene a reglas metodológicas. Una metodología comprende la aplicación de operaciones, estrategias, normas y procedimientos fijados de antemano, con sus técnicas e instrumentos. Otro es, se vale de la verificación empírica. Verificar es comprobar la verdad de una acción o de un enunciado, y esto hace la diferencia con las creencias o el sentido común. En otras palabras, exige que se demuestre que las teorías y conclusiones estén de acuerdo con la realidad. Autocorrectivo y progresivo. El método científico debe estar en condiciones de corregir verdades y avanzar aún más. Se autoconstruye. Por eso es posible considerarlo como una fórmula. Es más bien un proceso creador de conocimientos. Sus conclusiones son de tipo general. Produce un saber generalizado, expresado en conclusiones, conceptos y teoría, según el tipo de investigación y la ciencia que se trabaje. De investigación.
A continuación, la tipología que aquí se adopte se refiere a ciertas formas de practicar la investigación con características propias alusivas a aspectos como el objeto, propósito, procedimiento o técnicas, limitaciones o contextos y que pueden encaminarse en los tipos de investigación cualitativa o cuantitativa. Dentro de los tipos de investigación se encuentra el estudio exploratorio. Este tipo de estudio es necesario cuando todavía no se dispone de los medios o no hay acceso para abordar una investigación más formal o de mayor exhaustividad. Además, se centra en la obtención de indicios para determinar la población, la muestra, el tipo de información, etc. La investigación experimental. Esta modalidad de estudio se centra dentro de la investigación cuantitativa, siendo su propósito el de validar o comprobar hipótesis. Aquí se consideran dos campos donde tiene lugar su experimentación, en el laboratorio y en el campo. Investigación descriptiva. Su propósito es describir la realidad del objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer la verdad, corroborar un enunciado o confirmar una hipótesis. Aquí se formulan preguntas en torno al objeto de estudio, como ¿qué es?, ¿qué partes tiene?, ¿qué características tiene?, entre otras. La investigación explicativa. Esta hace referencia y averigua las causas de las cosas, hechos o fenómenos de la realidad. Es decir, se basa en saber un todo a raíz de la pregunta del por qué, y es un proceso que va más allá de una simple descripción de un objeto. Este tipo de investigación profundiza nuestro conocimiento, ya que se pregunta el porqué de las cosas, y es por lo tanto más complejo y delicado, ya que se corre el riesgo de cometer errores. La investigación histórica busca analizar, interpretar y explicar todos los aspectos y fenómenos comprendidos en la historia, y no solo determinar y relatar hechos. Significa que estudia y examina los fenómenos como producto de un determinado desarrollo, desde el punto de vista cómo han aparecido, cómo han evolucionado y cómo están hasta el momento. La investigación etnográfica. La etnografía se entiende como la disciplina que estudia el modo de vida de una unidad social concreta. Persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, forma de vida y estructura social del grupo investigado. La investigación etnográfica tiene como propósito la obtención de la manera más exacta de la información que permita reconstruir teorías y esquemas que respondan a la cultura y organización de los grupos sociales y las comunidades dentro de su contexto. Algunas características de esta modalidad de investigación son que es un tipo de investigación cualitativa, es abierta y goza de cierta flexibilidad, no maneja variables ni hipótesis, y su tarea es interpretar el significado y las funciones del proceder humano en los grupos. En otros tipos de investigación, en la investigación pura y aplicada, pues comprueba la utilidad de las teorías científicas y determina las relaciones empíricas y analíticas dentro de un campo determinado. Un científico, pues un ejemplo de ello, puede investigar la inteligencia humana en muchas situaciones diferentes, incluida la escolar. Un investigador educativo puede determinar la relación entre inteligencia y rendimiento o analizar la política federal sobre el uso educativo y de ciertos textos. Pero los resultados de estos estudios se formulan con carácter general y no constituyen recomendaciones específicas para la actuación inmediata. También incrementa el conocimiento obtenido mediante la investigación en un campo concreto. Los efectos de la investigación aplicada se notan directamente a largo plazo,
cuando se publica y discute una serie de estudios durante un considerable periodo de tiempo. El conocimiento que proporciona influye en la manera en que los profesionales enfocan y perciben un problema común. Los estudios aplicados estimulan la investigación posterior, sugieren de nuevas teorías acerca de la práctica y pueden alentar el desarrollo metodológico. Sirve de ejemplo el desarrollo de las estadísticas más apropiadas para el estudio de los fenómenos relacionados con el rendimiento escolar.